Hola, soy Leonardo David Durán Martínez, estudiante de la licenciatura en Educación Primaria. Y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión muy interesante que encontré en el libro Filosofía para Niñas y Niños en México, un horizonte de diálogo, libertad y paz. He elegido el capítulo 1 que se titula Desafíos y oportunidades de una educación filosófica en la escuela básica, escrito por María del Socorro Madrigal Romero. En este capítulo se analiza la filosofía que puede ayudar a transformar la educación básica en nuestro país, promoviendo una escuela más crítica, creativa y humana. Voy a compartir con ustedes las ideas principales del capítulo, reflexionar sobre ellas y comentar cómo podemos llevarlas a cabo en nuestra práctica docente. Como punto de partida, la autora señala que hoy las escuelas enfrentan una crisis. Por un lado, muchas personas desconfían de lo que se enseña, y por otro, la escuela no siempre ayuda a los niños a construir su identidad o a entender su mundo. Muchas veces, la educación se enfoca solo en transmitir información sin sentido, sin promover el pensamiento autónomo o los valores humanos. Por eso, se propone una educación filosófica que no sea solo una materia más, sino un enfoque que atraviese todo el proceso educativo. El enfoque que propone la autora no busca que la filosofía sea simplemente una clase, sino que toda la enseñanza se vuelva más crítica, reflexiva y dialogante. Esto se logra creando comunidades de investigación en el aula, espacios donde niños y niñas junto con el docente dialogan, se cuestionan, exploran ideas y construyen su conocimiento en conjunto. Se trata de formar personas que no solo aprendan contenidos, sino que aprendan a pensar, a preguntar, a escuchar y a argumentar. Para que todo esto se lleve a cabo, hay 5 desafíos muy importantes: la formación docente, la organización de la escuela en torno al significado, confiar en las capacidades de los niños, adaptación y creación de materiales y desarrollo de redes de colaboración. Primer desafío: la formación docente. Uno de los principales desafíos es que muchos docentes no tienen una formación filosófica sólida. A veces, en la formación inicial de los maestros se da más importancia a lo teórico o a lo pedagógico. Sin embargo, para ayudar a los niños a pensar por sí mismos, el docente debe de ser reflexivo, abierto, crítico y creativo. No puedes buscar que los niños lo sean sin que tú mismo como docente lo seas. Además, debes saber escuchar a sus estudiantes, respetar sus ideas y ayudarlos a profundizar sus pensamientos. Tienes que ser un mediador clave para que los niños se abran más al participar y a tener una opinión crítica. Creo que esto es fundamental para la formación como docentes en la nueva escuela mexicana. Esto de promover el pensamiento crítico y el diálogo en el aula. Lo vemos en la materia de Filosofía y Sociología de la Educación, en la licenciatura de Educación Primaria. ¿Cómo podemos lograr que los niños desde la educación básica logren mediar y logren tener pensamientos más críticos y reflexivos? Esto por base de la comunicación y del diálogo en el aula. El segundo desafío es organizar la escuela en torno al significado. Esto quiere decir que muchas veces la escuela se centra en transmitir información de forma mecánica, un modelo más tradicional, sin que los estudiantes comprendan el sentido de lo que aprenden. La educación filosófica propone que los niños encuentren el significado de lo que estudian, lo conecten con su vida y con el mundo que los rodea. Esto es el aprendizaje significativo, buscar contextualizar para que al niño le funcione y le sirva dentro de su vida diaria y no sea nada más una simple transmisión y de conocimientos de manera más tradicional. El tercer desafío: confiar en las capacidades de los niños. Antes se pensaba por teorías como las de Piaget que los niños pequeños no podían pensar filosóficamente. Pero investigaciones recientes demuestran que los niños sí son capaces de reflexionar.
de hacer preguntas profundas y comprender dilemas éticos. Por eso la propuesta de confiar en sus capacidades, darles espacios para expresar y fomentar su pensamiento crítico desde pequeños. En algunas ocasiones, cuando son niños, tienden a repetir las participaciones de los compañeros, tienden a ser repetitivos o tienden a tener miedo por no ser escuchados y respetados en su opinión. Por eso, como lo comentaba antes, hay que ser buenos mediadores en la participación crítica y creativa de cada uno de los estudiantes y fomentarlos a seguir participando de esa manera. En el cuarto desafío, adaptar y crear materiales. Otro punto importante es que necesitamos materiales adecuados para nuestra realidad. No se trata de usar solo textos filosóficos clásicos, sino de diseñar recursos que sean accesibles para los niños y las niñas y que reflejen su contexto cultural y social. Por ejemplo, cuentos, novelas filosóficas, imágenes, videos, noticias, debates espontáneos y obras de artes. Además, es fundamental incluir la creatividad de los propios estudiantes, permitiéndolos escribir, dibujar y crear ideas propias. No le puedo poner un texto filosófico, leerlo y hacer un resumen a un niño de primero, segundo, tercero de primaria. Yo creo que hasta para los de sexto llega a ser aburridos. Por eso es importante esta parte de adaptar y crear los materiales para que también a los niños les interese y les llame la atención aprender. Ese es uno de los principales papeles del docente, hacer que al niño le llame la atención a aprender, atraparlo y que el niño, por medio de su creatividad y de sus ideas, y por supuesto del pensamiento crítico, reflejen esta forma de querer aprender la filosofía. Finalmente, en el último desafío, la autora señala que es clave vincular a las universidades con las escuelas básicas para formar mejor a los docentes, promover la investigación educativa y crear redes colaborativas. Esto permitirá que la filosofía se convierta en una práctica constante y enriquecedora en la escuela básica. Que aquí le pongo un ejemplo que es como lo que hacemos en las prácticas educativas en la escuela normal, donde esto nos permite llegar a la educación básica, a permitir que eso se convierta en una práctica constante. Y la práctica constante pues es a base de la participación, de la escucha activa, de fomentar el pensamiento crítico, y esto crea redes de colaboración para que los niños se conviertan en esos estudiantes críticos que buscamos nosotros como docentes. A mí, en lo personal, este capítulo me ha dejado muchas reflexiones. Creo que es fundamental que como futuros docentes promovamos el pensamiento crítico, la capacidad del diálogo en nuestros estudiantes desde la primaria. Además, me parece muy interesante el enfoque de comunidades de investigación, porque fomenta la escucha, el respeto por las ideas a los demás y el trabajo colaborativo. Considero que la educación filosófica puede ayudar a niños a ser más autónomos, más creativos y más conscientes de su papel como ciudadanos. En mi futura práctica docente, en verdad me gustaría aplicar estas ideas, por ejemplo, creando estos espacios de diálogo en el aula, trabajando con los dilemas éticos y usando materiales que estimulen el pensamiento, todo esto que venimos platicando. Creo que esto también se alinea muy bien con los principios de la nueva escuela mexicana, que busca formar ciudadanos críticos, participativos y solidarios. En conclusión, la educación filosófica es una gran oportunidad para transformar la educación básica y formar personas más libres, críticas y humanas. Agradezco su atención e invito a seguir explorando este enfoque, que sin duda puede enriquecer mucho la labor docente y el aprendizaje de las y los estudiantes. Muchas gracias.